tendones, tienen todo. Falta el espíritu. Ok, sigamos. Después de la división del reino, la Biblia usa el nombre Israel para referirse solo al reino del norte, de 10 tribus cuyo primer gobernante fue Jeroboam. Ahora, tenemos que aclarar una cosa también, porque yo sé que van a haber gente que van a ver este video, y estamos tratando sobre la causa por qué el pueblo de Dios se dividió. Hay mucha gente que lo están viendo. Esto ya está. Sí. Hay gente que lo ven. Entonces, ¿qué pasa? Estamos estudiando sobre por qué se dividió el pueblo de Dios. Y la causa fue el pecado de Salomón, la idolatría abominable. Salomón practicó la idolatría. Salomón practicó hasta la brujería, la hechicería y todas esas cosas. Porque esos rituales se daban con cosas fuertes. Con un pecado abominable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios le dijo que iba a dividir el reino, pero no en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo. Pero el hijo tomó una actitud incorrecta. Y cuando el hijo tomó la actitud incorrecta de que fue que tomó malos consejos de sus amigos, en vez de tomar los consejos de los sabios que estaban con Salomón, tomó consejo de los jóvenes de sus amigos. Y le querían poner una carga más fuerte al pueblo de impuestos. El pueblo se le rebeló y se quedó la tribu de Benjamín y la tribu de Judá con el hijo de Salomón. Y las 10 tribus restantes se quedó con Jeroboam. El hijo de Salomón es Roboam. Y el que se fue con las 10 tribus se llama Jeroboam. Aquí, que era un oficial en el tiempo de Salomón. En el reinado de Salomón. Le servía a Salomón. Sí, con eso, ¿no? sí, porque Salomón era el rey. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos identificando las características y las relaciones de los reinos del norte y del sur. Cuando se habla reino del norte, ¿se está hablando del reino de quién? De las 10 tribus. De las 10 tribus. Y cuando se habla del reino del sur, se habla de las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, vamos a estudiar sobre sus características y las relaciones de los reinos del norte y del reino del sur. Para aclarar esto, ahora tenemos un punto que aclarar, y es que antes, el pueblo de Israel, como era 12 tribus, cuando se mencionaba Israel, se mencionaba las 12 tribus. Ahora, como se han dividido, ahora cuando se menciona Israel, tenemos que analizar cuándo es que se menciona Israel, antes de la división o después de la división, para entender que se está hablando del reino del norte. Y cuando se habla de Judá, tenemos que entender que está Benjamín también, la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cuándo se menciona Judá? Antes de la división o después de la división, para entender. Y también leer el contexto para saber que se está refiriendo a las 2 tribus o solamente a una sola tribu. Amén. Entonces sigamos. A veces al reino del norte se le llama Efraín, el nombre de la tribu más influyente. Por otro lado, el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín, se le llama Judá. Es importante recordar estos datos cuando leemos los diferentes libros del Antiguo Testamento. Sus contrastes. El reino del norte, Israel, tuvo muchas ventajas sobre el reino del sur, Judá. Agrupó a 10 tribus fuertes, mientras que el reino del sur contaba con solo 2. A veces, sin embargo, Judá y Benjamín son considerados como una sola tribu. Como usted puede ver en el mapa del reino dividido, el reino del norte cubría un área más grande. También tenía la mejor tierra de cultivo, el fértil valle del Jordán. La población excedía a la de Judá en proporción de 3-1. Además, los mayores centros militares edificados por Salomón y David aún estaban allí. También quedaron las escuelas de los profetas en Betel, Gilgal y Ramá. Su existencia se debió a que Dios había permitido la división del reino de esta manera como castigo por el pecado del pueblo. Páreme ahí. Aquí viene algo que tenemos que analizar, hermanos y hermanas, y es lo siguiente.
el reino del norte se quedó con las mejores tierras. Ok, Era más grande. ok. Se quedó con los lugares fortificados, debo de decirlo así. Como fértiles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenían ventaja. Ok. Pero ahora, recordemos que cuando el pueblo se divide por su rebelión a Dios, su pecado, Salomón y el pueblo mismo, recordemos que los enemigos que ellos tenían subyugado y que pagaban tributo ya no lo pagaban. Se liberaron y comenzaron a tomar preponderancia sobre ellos, tomar autoridad. El pueblo comenzó a debilitarse. Hermano, la desobediencia trae serias consecuencias. El pecado trae serias consecuencias. El desobedecer a Dios trae serias consecuencias. Quizá alguno diga, no, a mí no me está pasando nada, espérate. Porque mira cómo este pueblo, después que este pueblo tenía subyugado a sus enemigos, los enemigos tenían que pagar el tributo, tenían las rutas de comercio más importantes, la economía estaba estable, una economía poderosa, potentosa, desarrollante. ¿Qué pasa? Que cuando se desconectan de Dios, Salomón comete terribles abominaciones, su hijo comete pecado, el pueblo se divide, comienza este reino a debilitarse. Y Jesús dio una clave para que usted vea que en la unión hay poder y fuerza. Jesús dijo que una casa dividida entre sí no puede ¿qué? Permanecer. Un reino dividido entre sí no puede ¿qué? Permanecer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos desconectamos de la fuente que es Dios, por estar pecando, por desobedecer sus mandamientos, su palabra, entonces nosotros comenzamos a debilitarnos, a perder. ¿Qué? Perdemos en el área espiritual, porque eso pasó con el pueblo. Perdemos en el área social, perdemos en el área mental, perdemos en el área física, en las 4 áreas donde el mundo, donde cualquier individuo crece, o cualquier organización crece, o cualquier reino crece, comienza a morir. Comienza días. Entonces, ¿está entendiendo? Cuando el reino se divide, por eso es que tenemos que entender, estudiar bien después de la división. Cómo el pueblo comenzó a decaer, cómo vino la decadencia, la ruina. Óyeme, un reino, un imperio, de la noche a la mañana a caerse. Porque Roma cayó, pero duró mucho tiempo. Se dice el imperio que más ha durado de la historia. Roma. Pero el pueblo judío, teniendo al Dios Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que gobierna sobre todo, oye, el Dios que gobierna, el soberano, que él quita y pone a quien él quiere. Pierden tremenda oportunidad. Entonces, cuando se vaya a estudiar el Antiguo Testamento y usted vaya a estudiar bien la situación, usted tiene que estudiar la situación antes de la división y después de la división. Y eso lo hemos estudiado aquí. Lo que pasa es que si usted no se pone, bueno, usted sabe. Pero sigamos. Amén. Pero el reino del sur, aunque era más pequeño en extensión y población, tenía Jerusalén, el centro político y religioso de la nación. ¿Quién era el que tenía el centro político y religioso? El reino del sur. ¿Y quién era el reino del sur? Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Ok, entonces ellos tenían el centro político y religioso, quiere decir que tenían el templo. Sí, quiere decir que tienen el templo, amén, sigamos. Por el temor de la influencia de Jerusalén, Jeroboam, el primer rey del reino del norte, cometió un error fatal. Por este error, la ira y el castigo de Dios cayeron sobre él. Entonces, vayamos al primer libro de Reyes, 12, 25 hasta el 31, por favor. Primer libro de Reyes. Y a su nombre. Gloria.
Y a su nombre. Gloria. Pero bueno, ¿qué es? ¿Cómo asustado? Estado, pastor. ¿Cómo asustado? Primera de Reyes 12. Estado. Capítulo 12, versículo 25 hasta el 31. Observe, ahora una cosa. Fíjese otra cosa, que era de desobediencia en desobediencia. Violando constantemente la ley de Dios. Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25 hasta el 31. ¿Lo puede leer, por favor, hermana Diana? Por favor. Amén. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué cometió aquí Jeroboam? Idolatría otra vez. Pero él no quería que fueran a adorar a Dios donde se tenían que adorar. Entonces levantó un altar. Oiga, ya comienza la cosa. Oye, cuando el pueblo de Dios desobedece, se mete un espíritu. Se mete otro espíritu. Ahí está el espíritu de la idolatría. ¿Me voy a entender? Entonces, comenzaron a meterse esos espíritus. Porque cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios se desconecta de Dios, está a merced de otra autoridad. Y ya sabemos cuál es esa otra autoridad. Y no de la autoridad de Dios, está a merced de la autoridad del diablo. Esto es algo serio. Esto es algo muy serio. Entonces, él no quería que fueran a adorar al verdadero Dios. Entonces levantó, ¿qué? 2 becerros de oro. De oro. En la misma. Sabiendo la historia En el desierto. en el desierto. Para salir de Egipto. Entonces, dime tú a mí, se repitió otra vez. Entonces, aquí viene un dicho que si nosotros no revisamos la historia, estamos condenados a repetirla. Óyeme, por eso es muy importante saber la historia, la verdadera historia, porque hoy en día hay que reescribir la historia. Porque hay muchas cosas que son mentiras y muchas cosas diseñadas, ¿me entiendes? Para tapar muchos genocidios, muertes, robo y saqueo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jeroboam, el primer rey del norte. Eso es muy importante saber quién fue el primer rey, el segundo rey, el tercer rey. ¿Verdad? De la casa de Judá. ¿Me entiendes? ¿De dónde vino? ¿De qué tribu vino? Por eso que siempre en el libro se hace mención. Hay que estudiar bien esos libros. Son libros de primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónica. Muy importante. Porque ahí relata la vida de los reyes, de la vida de todo lo que pasó allí en ese tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este hombre, este primer rey, estaba diciendo: no vayan a adorar a Dios. Los desvió a la idolatría. Cuando el pueblo de Dios se desconecta, se divide y se desvía de los planes de Dios, y los líderes también caen en un espíritu de ceguera espiritual y desvían al pueblo de Dios. Lo desvían de Dios y lo llevan a la oscuridad. Eso sucede también. Porque mire, por eso es importante estudiar después de la división. ¿Cuál era la situación espiritual del pueblo? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que se dieron después de la división? ¿Cómo el pueblo fue en decadencia tras decadencia hasta ser esclavizado? ¿Y usted cree que eso no pasa hoy en día con el pueblo de Dios? Sí, lo pasa, diga. El Señor mismo envió un profeta a Jeroboam. Sí. Que va a decir que el reino se va A dividir todo eso. Pero sabiendo, conociendo a Dios, ¿cómo puede hacer eso? Levantar ese orgullo. Eso es rebelión. Rebelión. Eso es rebelión, porque ya
Porque aquí que viene, aquí hay algo que estaba reinando y es el celo entre las tribus. Es orgullo Entonces, también. no, es el celo entre las tribus. Oye, bien, ese celo entre las tribus también llevó a esa tiranía. Porque cuando usted sigue estudiando después de la división, entre ellos mismos hubieron guerras. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta después de la división. ¿Quién fue el primer rey? ¿Cuáles fueron sus actos? ¿Cuál era la actitud que tenía ante los mandamientos de Dios? ¿Era obediente, era desobediente? ¿Era un idólatra? ¿A quién adoraba? ¿Me entiendes? ¿En qué estado estaba el pueblo? El norte y el sur. Sigamos para que usted vea. Esto es muy importante. Perdón, pastor, yo estaba leyendo, según lo que yo entendí, que el Señor lo hirió y lo mató a Jeroboam, ¿no? Sí, sigamos. Entonces, o sea que él no se arrepintió. No, sigamos porque usted vea, porque usted va a ver, usted va a ver lo que va a pasar aquí. 29, ¿no? Ah, perdón, era usted, ¿no? Ah, no, pues siga, usted no pasa nada. No. Era hasta el 31, ¿eh? Sí. Hasta el 31. Sí. Ok, el 29 pone, y puso uno en Betel y uno en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Aquí, ajá, hasta ahí, hasta Sí, el 31. hasta el 31. Ahora sigamos aquí en el libro. ¿Qué hizo Jeroboam para tratar de impedir que su pueblo fuera a adorar a Jerusalén? Los dos becerros. Los dos becerros. Sigamos. Después de lo que Jeroboam hizo, los sacerdotes levitas y muchos de cada tribu, quienes eran leales al Señor, abandonaron el reino del norte ¿Se fueron para dónde? y fueron leales a Judá. ¿Para dónde se fueron? Para el Al sur. reino Para- del sur. Del sur. Se fueron. Eso pasa. Ok. Porque hay gente siempre que ama a Dios, hermano. Sobre la situación más crítica que hay en las iglesias que se den, siempre van a haber gente de Dios que va a decir, no, esto no lo aceptamos. Esto es demasiado. De que el pastor se haya desviado y haya metido el mundo en las iglesias y haya metido el mundo en las iglesias, los pastores, siempre van a haber gente que va a decir, sin santidad nadie verá a Dios. Siempre van a haber gente que van a buscar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Siempre va a haber un pueblo, siempre Dios tiene un remanente. Siempre. Siempre. Siempre Dios tiene un remanente. ¿Me entiendes? Siempre. Amén, sigamos. Judá fue fortalecido por esta adición. Por eso, remanentes de todas las tribus estaban en los límites de Judá. Segunda Crónicas 11, 13, 17. El reino del sur poseía una ventaja mayor. Tenía solo una familia de reyes, todos descendientes de la familia de David. Dios cumplió su promesa a David, su siervo. En contraste, el reino del norte tuvo 9 dinastías separadas o familias de reyes con 17 gobernantes perversos. Estas dinastías siguieron una a otra en asesinatos, matanzas y revoluciones. Vale, bien. ¿Qué pasó en el reino del norte? Eso es muy importante. Yo estudié el libro, el Antiguo Testamento en esa área, hermano, y eso es terrible. Lo que pasó allí. Se mataban por el poder. ¿Eh? Se mataban por el poder. Cuando la gente se desconecta de Dios, aquí viene la misma situación política. Ahí vemos la situación política del mundo actual. Se matan por el poder uno con el otro. Como el imperio romano también. Exactamente. Entonces, y como los políticos hoy en día. Entonces, eso pasó con el pueblo del norte por no obedecer a Dios. Entonces, el primer punto que vemos es que ese espíritu de idolatría, esa maldición que cayó sobre Salomón, y por medio de Salomón, siguió en el pueblo. Pero ya eso venía desde Egipto. Ok. Wow. Y y Dios atacó fuertemente ese pecado. Dios le advirtió fuertemente en Éxodo 20, allí usted puede encontrarlo. Éxodo. Le habló claramente acerca del pecado de idolatría que Dios lo aborrece. Es uno de los pecados que Dios aborrece con vehemencia. Dios aborrece todo pecado, sí, pero hay pecados que son abominables. Por ejemplo, la homosexualidad.
que son abominables ante los ojos de Dios. Hay pecados que Dios aborrece, que van directamente contra su naturaleza, y es la idolatría. Porque la idolatría le está robando a Dios algo que le pertenece a Él. ¿Me entiendes? Y se llama la adoración. Y Dios solo es digno de ser adorado, nadie más. Ninguna criatura debe ser adorada. Fíjate que Juan, cuando el ángel le estaba revelando toda la cosa, se postró y el ángel le dijo, no. No, yo soy consiervo. Adora a Dios. Oye lo que dijo Juan, adora a Dios. Oiga lo que el ángel le dijo a Juan, adora a Dios. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que eso de la idolatría es un pecado terrible. Y uno de los que van para el lago de fuego son los idólatras. Uno de los grupos. Entonces, ahí tenemos que... Sigamos. Quizá por eso el reino del sur perduró 130 años más que el del norte. Quiere decir que el reino del norte fue llevado cautivo más rápido. Okay. Por su pecado. Okay. Usted ve cómo se va deteriorando todo y se va rompiendo todo por causa del pecado, hermano, de la desobediencia. La desobediencia trae destrucción. La desobediencia a los mandamientos de Dios trae destrucción, pobreza, miseria, caos, maldición, atadura, enfermedad. El diablo toma control de tu vida, de tu familia, de tu descendiente. Te pone impotente a a las situaciones. Pierde las bendiciones. Pierde un montón de bendiciones. El pecado, la desobediencia a los mandamientos de Dios, eso es grave. Y esto tiene que enseñarnos a nosotros y a los que nos están viendo y sintonizando que el pecado, la desobediencia a los mandamientos de Dios trae a cualquier ser humano y aún a los ángeles a la ruina. Oiga, sigamos. En la gráfica siguiente se resumen las diferencias entre estos dos reinos, incluyendo el tiempo de duración de cada uno. Sigamos. Israel, Judá. Al norte 10 tribus, capital en Siquén, luego en Samaria, adoración de ídolos en Dan y Betel. Judá, al sur 2 tribus, capital en Jerusalén, adoración en el templo en Jerusalén. Quiere decir que había uno que adoraba a Dios y había uno que adoraba ¿a quién? Al diablo. Israel. Ahora vámonos al grano. Ahora vamos a hacer unos análisis en el mundo espiritual. Aquí vemos un pueblo dividido. Pero salido del mismo pueblo, ¿no? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Hoy en día tenemos dos iglesias juntas. La iglesia de Dios y la iglesia del diablo. El trigo y la cizaña. Oiga, ¿te está entendiendo? Uno adora a Dios y uno adora al diablo. Usted ve la situación. Consciente y consciente. Claro que ellos están conscientes de lo que están haciendo. No, porque hay algunos que hacen consciente para maldad y hay personas inconscientes por medio de sus obras. No. Le voy a hacer una. Si el ciego guía a otro ciego, ¿a dónde cae? Ok, ahora viene el punto. La hermana me dice que si lo hace consciente o inconsciente, ellos están conscientes. Todos. Ellos están, y los que le siguen también están conscientes, porque cuando tú le hablas de infierno y de apocalipsis, ¿por qué tienen miedo? O no quieren. Yo lo digo y lo retengo. Todo cristiano que tenga problemas con el libro de Apocalipsis tiene problemas con Jesucristo. Porque ese libro lo dio Jesucristo mismo. Hay gente que se siente mal con esto. Porque no lo conoce. No. Espera. Tenemos ¿cuántos libros en la Biblia? 66 libros. Y el primero es Génesis. Y el último es Apocalipsis. Por eso digo, hay personas que no han leído nunca y oyen solamente de... No, pero ellos son responsables. El ser humano tiene una responsabilidad.
Porque si ellos saben Oye. que ese juicio no es para la iglesia. No, no, entonces ellos tienen tienen que una tener miedo. responsabilidad, todo ser humano y todo creyente tiene una responsabilidad de estudiar y escudriñar las escrituras. Todo creyente es responsable ante Dios de estudiar. Él mismo dice, el mismo Señor manda, escudriñad las escrituras, escudriñenla, estudienla. Entonces, El libro de Apocalipsis me parece más fácil que el de Reyes. El de Reyes es más difícil. ¿eh? Reyes es más difícil. El libro de Apocalipsis, Tiene muchos símbolos. no, Es de profecía. mira, el libro de Apocalipsis no es difícil para aquel Que conoce. que conoce las escrituras a fondo Que y tenga que lo ha el- estudiado y que tenga eso. y que tenga el espíritu. y que tiene el espíritu para eso. Claro. Pero el libro de Apocalipsis hay mucha, Sí, es un poco difícil. hay mucha dificultad en cuanto. Por ejemplo, está bien, explíqueme el capítulo 17 el capítulo 17 de Apocalipsis acerca de Babilonia. Babilonia. ¿Sí? Que le explique qué. Explíqueme ese capítulo. Pero que te voy a explicar. Algo. Usted me dijo que era tan Cuando fácil. dice cayó Babilonia la grande. Sí. Pues Babilonia viene siendo como un imperio que hay ahora mismo. No puede ser eso. Que va a caer. ¿No es eso? ¿Qué sería? Babilonia, sí, pero dilo. Sin No, 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 él dice que no. Usted, mire, por eso yo digo, mire, ¿Usted qué? el libro de Apocalipsis es un libro Está difícil. que cuando se estudia a fondo, porque el contexto del libro de Apocalipsis es todo la Biblia. El contexto del, oye, para que usted vea hasta dónde estamos conectados. La escatología habla de 40%, 45-40%, si no me equivoco, de Biblia. Eso es mucha Biblia. Y no se puede estudiar solo, hay que usar otro libro. Hay que estudiar mucho todos los puntos de vista. Se lo digo yo porque he estudiado. Otro libro también. Hay todos esos libros, pero también otro punto de vista, todo eso. El libro de Apocalipsis es difícil para aquellos que no tienen el espíritu para eso y para aquellos que no quieren también estudiarlo. Pero en sí, el libro de Apocalipsis, cuando uno se mete ahí en el estudio a profundidad, uno entiende por qué. Por ejemplo, hay muchos maestros que usted lo escucha y dan interpretación, y yo, por la misericordia de Dios, como estudio bien mucho la escatología, yo veo que son maestros, pero en esa área no dan la interpretación que deben dar. Como es profecía. ¿Me entiendes? Porque no todas las personas son escatólogos, no todas las personas son buenas en profecía. Entonces, el problema es que cuando decimos una cosa, no, debemos ser cuidadosos. Sí, pero yo lo que le quiero decir es que hay mucha gente que le tiene miedo, no a ese libro. Pero le tengamos miedo, no. Va a suceder lo que No, dice yo ahí, lo que yo quiero decir, o sea, quieras o no va a suceder. no, lo que yo quiero decir es, Está preparado. lo que yo quiero decir es que ¿por qué los creyentes siempre, mayormente, temen a ese libro? No debería. No deberían. Ahora, tienen problemas con ese libro. Porque nos conoce. No, y yo le voy a decir, si tienen problemas, vuelvo y repito, todo aquel que tiene problemas, que no acepta el libro de Apocalipsis, que aborrece el libro de Apocalipsis, se la va a ver con Jesucristo. Claro. Porque si una persona tiene miedo y una persona lo explica qué hay, entonces no va a tener miedo. No, espérate. A veces tú lo estás explicando y cuando lo explicas, no, yo no quiero escuchar más de eso. Bueno, ya tienen otra. No, entonces viene uno que le Lo que pasa es que a lo explica. mejor tú le estás tocando su pecado. Exactamente, entonces viene uno que le explica otra versión, que le acomoda la versión que yo quiere. Sí, es así yo quiero. Cuando Entonces, tú tienes un peladito y te mechan ácido, te pican, ¿no? entonces el problema es que como el Apocalipsis habla de cielo, infierno, lago de fuego, bestia, demonio, todas esas cosas, gran tribulación, los juicios de Dios, hay gente que no quiere escuchar eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo y lo retengo. Todo aquel que aborrece ese libro, que le tiene algo con ese libro, que no quiere escuchar ese libro, porque ese libro lo dio Jesucristo. El único libro que dice bienaventurado aquel que lee. Es la bendición. Por algo él lo estaba Y diciendo. también dice el que añade. O le quita. le Por algo quita, él lo estaba esa diciendo. placa será añadida. Entonces yo digo que se la va a ver con Jesucristo. Porque ahí que está el problema. Es con Jesucristo, porque ese libro lo dio Jesucristo a través de su ángel, su siervo Juan. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Todo aquel que aborrece ese libro tiene problemas con el Señor Jesús. Serio. Sigamos. Israel, 9 diferentes dinastías, todos los reyes fueron malos.
19 reyes, duró más o menos 240 años. Judá, una familia gobernante, reyes buenos y malos. De 19 reyes, una reina, duró 395 años. Israel, el reino cayó en el año 722 antes de Cristo. Es muy importante esta fecha. Asiria lleva cautivo a las 10 tribus en el año 722. Desde allí, hermano, fueron esparcidos y no se supo más. De las 10 tribus. Fueron esparcidos al mundo entero. Sigamos. Fueron tomados cautivos por Salmanasar. Salmanasar y llevados a Siria. Judá, el reino cayó en el año 586. ¿Qué pasó en el año 587? Nabucodonosor Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Cuántas letras tiene ese nombre? 13 letras, alabo. ¿Cómo digo otra vez, varón? Nabucodonosor. Pero más rápido, Dos. no tan al paso. Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Cómo yo Nabucodonosor. la vi? Nabucodonosor. Oiga esto. Tiene que tener un hijo que se llama así. Más o menos. Ese mismo. Ese. Sigamos. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Ah, ¿sí? Usted hizo una pregunta, ¿qué pasó en el año 500? Sí, ¿qué pasó en el, 86 o 87? 87. ¿Cuál en el año 586, 87 después? 86, 87 después. Fue llevado Llevaron a cautivo Judá cautivo. Sí. ¿Qué más? y el templo fue destruido. ¿Qué más? Algo muy importante pasó. ¿Qué más? No tengo el libro. Babilonia llevó cautiva. Sí, a eso las ya lo tribus. dije. ¿Y ya eso era todo? No, ya. Pues, Ya, justo. añade uno más. ¿Qué más? Llevaron a Daniel, ¿no? Eso fue yo. ¿Qué O más? sea, antes. Wow. Siempre tenga esto en mente. Cuando el Judá y Benjamín, no, cuando las 10 tribus son llevadas, 722, y después Judá y Benjamín son llevados cautivos, o Judá, pueblo Judá, bueno, se refiere a Benjamín también, Israel pierde su soberanía, o el pueblo judío pierde su soberanía, y aquí se traspasa el poderío de los reinos de este mundo a las naciones gentiles. Okay. Entonces comienza el periodo de ¿qué? De los gentiles. De los gentiles. Ahí es que comienza. Wow. Okay. Sí, porque ya no tiene nación. ya. Ahí es que comienza, porque Dios llamó a Israel para que fuera cabeza. Sí. Entonces, por ejemplo, Israel debería ser los Estados Unidos, lo que es Estados Unidos hoy en día, y aún más. Se volvieron cola. Entonces, ¿qué pasó? Ahora son la cola y ahora están cogiendo lucha por su desobediencia. Mira, ahí están los bombazos, ahí están los bombazos con ellos. Mataron 11. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahí Dios permite que el poderío de este mundo sea traspasado a los gentiles. Entonces viene lo que se llama el tiempo de los gentiles. Y eso va a durar hasta que Cristo venga. Y cuando Dios le da el sueño a Nabucodonosor para que Daniel se lo interprete, cuando Daniel lo interpreta, el coloso, la cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata, los medios y los persas, el vientre de bronce, la parte de bronce, el reino de Grecia, Alejandro el Grande, y la pierna de hierro, Roma, y los dedos y los pies de hierro mezclado con barro, que es el imperio del anticristo y de los 10 reyes, que es la plataforma del gobierno del anticristo, del cuerno pequeño. Entonces, la piedra que no fue cortada con mano humana, que no fue cortada con mano humana, oye bien, entonces viene en el aire y choca con la imagen en los pies de barro cocido y de hierro, y la devorona totalmente, la pulveriza, la hace polvo y el viento se la lleva. Está hablando en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 21 o 20, cuando Jesucristo viene en la segunda venida con nosotros con él, enfrenta al anticristo en el Armagedón, lo derrota, lo lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, capítulo
19 capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 20 y 21, y al diablo en el capítulo 20, versículo 1 al 4, lo encadena en el abismo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta piedra que viene del cielo es Jesucristo, y Jesucristo es el que le pone fin al reinado de los gentiles. Pastor, el barro y el hierro, porque hay diferentes teorías ahí que ustedes... Eso la 10 cosas que dice Israel, los 10... No, ¿qué son el barro y el hierro? Cuando yo estoy hablando de catología, yo se lo voy a Porque enseñar. hoy en día hay otra teoría Sí. también que dice que el barro cocido, que es un ser humano, el hierro es, por ejemplo, tecnología, robot y eso que es lo que están implantando. Yo sé que están hablando del transhumanismo, pero eso va más allá todavía. Porque eso es profundo, y cuando nosotros estemos dando escatología pura, entonces yo les voy a enseñar a ustedes a qué se está refiriendo, porque todo tiene que verse a la luz de las escrituras. Amén, porque yo sé que quieren meter el transhumanismo como hierro y la carne humana como barro. Entonces, eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque lo que estamos hablando ahí del transhumanismo y la inteligencia artificial está hablando de lo que Daniel habló en el capítulo 12, que la ciencia, el conocimiento aumentaría. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, pero esta parte del barro cocido tiene mucha... El hierro. El barro cocido y el hierro tiene muchas interpretaciones, pero hay que buscar una que esté más sujeta a las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer cuando estemos estudiando. El tiempo que estamos Sí, viviendo. eso es lo que vamos a hacer cuando estemos estudiando escatología, la profecía bíblica a profundidad. El tiempo casi se me va, por favor, sigamos. Fueron tomados cautivos por Judá. El reino cayó en el año 586 a.C. Fueron tomados cautivos por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Entonces, entendamos algo de que cuando Nabucodonosor se lleva cautivo a Israel, al pueblo judío, a Judá y a Benjamín, al pueblo judío, esta parte del pueblo judío del reino dividido, entendamos de que el reino de los gentiles comienza allí, que son muy importantes. Aunque ellos regresaron a Todavía el poder no está en Ahí Israel. está. Okay. Por eso Jesucristo viene a derrotar al anticristo y establecerse él. Jesús, y establecer el reino milenial por 1000 años y después por toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el reino de los gentiles, Cristo es que le pone fin. Para así cumplir la promesa que le hizo a los antiguos, a Abraham, Isaac, Jacob, todo ello. Y así gobernar desde Israel a todas las naciones. Sigamos. Israel hasta 722 a.C. Reino Unido bajo David y Salomón hasta 931 a.C. Párame ahí. Hay algo muy importante. ¿Cuándo, cuál fue la fecha aproximadamente cuando se dividió el reino? 930. 931 aproximadamente. Hermanos, esto es muy importante. En el año 722, ¿qué pasó? Los 10 tribus fueron llevados cautivos por Asiria. ¿Quién era el rey de Asiria en ese tiempo? No. Salmanasar. Salmanasar. ¿Y a dónde lo llevó? Así. Asiria. Ok, sí, pero también hay que... Diferente. Después lo mezcló con otros pueblos. En el año 586, 587 aproximadamente, ¿qué sucedió? Porque estas son fechas muy importantes. Se llevaron a Benjamín y a Judá. Tres ¿Eh? cosas importantes. ¿Qué pasó? Vamos, primero. Primero, el pueblo fue llevado cautivo. Primero, el templo fue destruido. ¿Sí? La gente fueron llevados cautivos. Y ahí empieza el tiempo de los de los gentiles. gentiles. Tres cosas importantes. Por eso es importante estudiar después de la división y ante la división. Por eso es importante estudiar la historia y los acontecimientos de la historia bíblica, estoy hablando, antes y después. Porque fíjense que desde que el pueblo desobedeció, hermano, fue en decadencia gradual. Bombas y bombas. Cayéndose.
cayéndose. Todo se iba cayendo hasta que fueron llevados cautivos. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias. Hermano, esto debería ser un ejemplo para el pueblo cristiano, para la iglesia, quiero decir, para la iglesia, de todo lo que le pasó a Israel por su desobediencia. Eso debería ponernos a nosotros alerta y en un despertar genuino de que tenemos que obedecer estrictamente las escrituras para evitarnos consecuencias drásticas, porque mira el pueblo de Israel, hermano, todo lo que le ha pasado, todas las persecuciones. En la Segunda Guerra Mundial se dice que Hitler mató 6 millones de judíos. Todo lo que, cómo fueron deportados a otros países, cómo fueron abusados, violados. Pero como Dios tiene un pacto incondicional, lo devuelve a la tierra, y aquí viene lo duro. ¿Usted cree que ellos tienen paz allí? Por su desobediencia. Eso debería poner al pueblo cristiano, a la iglesia, en un despertar. Y darle a entender de que desobedecer a Dios trae grandes consecuencias. Y terrible. Y terrible. Porque fíjate, en el futuro, Israel será invadido por Gog y Magog. Una coalición ruso-islámica poderosa, un ejército innumerable, y Dios va a intervenir y lo va a librar. El anticristo rompe el pacto de 7 años, a los 3 años y medio lo rompe. Invade la nación. Zacarías 14, allí lo puede encontrar. El capítulo 14, versículo 1 en adelante. Oiga esto, invade la nación. Toma la mitad del pueblo, de la nación. Toma la mitad la mitad del pueblo como cautivo. Las mujeres son violadas, hermano. Los hombres van a ser acribillados. Israel se va a ver impotente, hermano. Va a ser algo terrible para ese pueblo por la desobediencia. Que si Cristo no aparece, no queda un judío vivo. Oiga, porque el anticristo va a tomar una actitud, hermano, para destruir toda persona que mencione o adore al verdadero Dios. Entonces, imagínese usted, todo eso viene por desobediencia, por rebelión, pecado, por desobedecer los mandamientos de Dios. Y eso debe de darnos a nosotros un ejemplo de que nada bueno hay en la desobediencia. Nada. Sigamos, para terminar. Aplicación. A Judá hasta 586 a.C. Aplicación. De acuerdo con el diagrama y la gráfica, el reino del norte tuvo 2 centros religiosos y duró menos tiempo que el del sur. Se me fue La C. Duró. ¿Cuántos años duró? La vela se. Duró menos tiempo que el del sur. Sí, al principio decía como era 250 años. Espérese, déjame ver, se me Lo fue. leyó usted ahorita. Judá. Sí. No, es 10 tribus. Sí, se le fue. Espérese, aquí sí. Usted lo leyó. Espere, aquí estamos. 395 años. Ese es de Judá. De Judá. Los 10 tribus, ¿cuánto es? 200. ¿Cuál es el ejercicio? 5. Sí. De acuerdo con el diagrama y la gráfica, el reino del norte tuvo 2 centros religiosos Sí. y duró menos tiempo que el del sur. Sí, así es. Siga, por favor, sus relaciones. Sus relaciones. Ustedes seguro conocen los estragos de una guerra civil en una nación. Divide familias, destruye negocios, medios de transporte y de vida social. Israel había sido una familia con un idioma y una nación, pero como Ahías lo había profetizado, su reino se había quebrado en 12 pedazos, 10 pedazos contra 2. Las relaciones entre los 2 reinos pasaron por 4 periodos claramente demarcados. Páreme ahí. Hermano, vamos a seguir la próxima semana con esto, sus relaciones. Entonces aquí vemos claramente lo que pasó
con este reino que Dios había constituido bajo Salomón. Primero bajo David, después Salomón. Salomón, Dios le dio una sabiduría increíble y lamentablemente se fue a los ídolos, a la idolatría abominable. El hijo tomó una actitud incorrecta. Los recelos y la riña entre las tribus, hermano, y el pueblo se dividió. Y los enemigos. Los enemigos se liberaron. Su economía se cayó. Perdieron las rutas importantes de comercio. ¿Qué pasa? Que el reino del norte comenzó a adorar los ídolos, caer en la idolatría fuertemente. El reino del sur se mantuvo por más tiempo que el reino del norte, pero lamentablemente los dos fueron llevados cautivos. ¿Cuál fue la razón principal de todo este desastre? Desobediencia. La desobediencia a los mandamientos de Dios. Desobediencia a los mandamientos de Dios. Grabémonos eso bien claro en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro andar diario, en nuestra vida devocional, de que la desobediencia acarrea serias consecuencias y hasta consecuencias eternales. Porque la desobediencia, violar los mandamientos de Dios y no arrepentirse y no obedecer a Dios, tú puedes parar, yo puedo parar, podemos parar en el infierno, en el lago de fuego, eternamente y para siempre. Por eso fue que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que rechaza a Jesús no tiene la vida eterna. Todo aquel que recibe a Jesús tiene la vida eterna. Todo aquel que tiene a Jesús no está condenado. Todo aquel que no tiene a Jesús está condenado, está bajo condenación. Muere en esa situación, se pierde. Vamos a grabar esto muy bien. La desobediencia trae serias consecuencias. En Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, es un ejemplo claro y tajante para nosotros, la iglesia, de que la desobediencia nada bueno tiene. Amén. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando y recuerde, obedezca las escrituras para que sea bendecido grandemente. Solo a través de la obediencia a las escrituras es que usted puede ser bendecido. Podemos ser bendecidos. De otra manera, fracasaremos. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. No quería entrar en eso de la tecnología. Yo sé. Porque